En el video se observa a la licenciada Rosa González y ella menciona que para ella es interesante la paridad, porque tiene que ver con la igualdad y la democracia y que son valores que la han acompañado siempre. Para ella, la paridad es la igualdad hacia la mujer en cualquier área, pero principalmente en la política y en los espacios de poder, y que también es un derecho constitucional. Menciona que la paridad es la cúspide de una sociedad igualitaria y si existiera en un país se verá reflejado en la política y luego en otras áreas. Menciona que las mujeres suelen enfrentar más problemas es dentro de la iglesia, porque hay muchos problemas con respecto a la mujer y que dentro de las áreas políticas hay un gran problema a la hora de seleccionar a en las candidaturas. La licenciada menciona que es necesario ciudadanizarse y opinar y organizarse. Ella menciona que hizo un partido llamado México Posible y mencionó que la paridad iba a ser 50-50 dentro de los que trabajaban. Pero fue muy complejo hacer el registro en ese entonces. Pero luego, por el esfuerzo y las ganas de seguir luchando por la paridad, se creó el Partido Alternativa Socialdemócrata. Para concluir, ella menciona que siempre hay que vivir hablando de democracia, pero que es mejor vivir en una democracia aportando a una sociedad igualitaria no solo con palabras, sino con hechos, y que es importante luchar por la paridad. En el video de la profesora Alicia María Ocampo Jiménez nos dice que la paridad son los derechos políticos de las mujeres en el sistema electoral mexicano. Y para entenderlo, tenemos tres cosas o tres puntos que lo describen. Uno es el principio constitucional, donde se tiene que ver a la mujer a un 50-50 respecto al hombre. También está la igualdad, que es un camino que lleva a la paridad. Igualmente está el ejercicio de derechos políticos. Estos tres son como puntos clave para identificar cómo es la paridad. Para así, cuando los partidos políticos sean más prioritarios, ellos mismos propicionarán un país más democrático. La violencia política es la discriminación. Y para ella, la sociedad civil puede generar apoyo para no violentar sus derechos políticos y para exigir que los partidos trabajen de una manera más transparente, paritaria, igualitaria y más respetuosa de derechos. Igual nos dice que las futuras generaciones no se dejen llevar por la inercia, que luchen y sigan luchando por la paridad. La abogada Diana Arredondo Rodríguez nos platica un poco sobre la paridad y sobre las dificultades con las que ella como servidor público también se enfrenta por ser mujer. También nos habla sobre los tres conceptos básicos que necesitamos saber si queremos comprender lo que es la paridad. Estos tres conceptos son la igualdad sustantiva y la democracia. Finalmente también nos dice qué es lo que podemos nosotros los ciudadanos hacer para aportar a la paridad. Primero dice que nos tenemos que respetar y nos tenemos que informar y también que debemos de reconocer que hay diferencia entre hombres y mujeres, pero también reconocer que cada uno tiene capacidades distintas que los hacen únicos entre sí. La violencia política de género, estudiada, se puede entender como un fenómeno que está mayormente dirigido hacia los géneros que no son los más favorecidos socialmente. El resto de los géneros, ante el género predominante socialmente y políticamente, el masculino, se ven desfavorecidos tanto en el ámbito de la política como el social. Tanto los transexuales, las mujeres y otros géneros existentes en épocas modernas no se ven en condiciones equitativas a la hora de la hora en el mundo de la política. Si analizamos el problema en un panorama internacional, son contados los puestos que ocupan individuos que se identifican con géneros como la transexualidad. Dicho así, podemos encontrar una mayor cantidad de mujeres ocupando posiciones importantes en países más desarrollados. Aún así,
Los hombres son los que a lo largo de la historia y hoy en día ocupan más posiciones con poder político. Entendido lo anterior, se puede definir a la violencia política de género como las condiciones inequitativas en la política, llevadas al punto donde se violenta contra el individuo para impedir que pueda llegar a ocupar poder político. Ya entendido en el poder, se puede comprender como el impedimento para realizar sus actividades en este rubro. Los medios que se utilizan para llegar a amenazar son el secuestro, violación de derechos y el asesinato, entre otros crímenes de lesa humanidad. Fue importante la actividad de la fotografía para crear conciencia respecto a este fenómeno, que realmente es una problemática social que nos aqueja a todos. En México existe una gran problemática en torno a este caso. De enero a noviembre de 2017 se registraron 34 casos de violencia política de género en México. Un caso relevante es el de Lorena Navaja Cervantes, vocal ejecutiva del Distrito 7 en Oaxaca. Lorena fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público. Son muchos los casos que podemos encontrar así, en donde se utiliza la fuerza para intimidar a una mujer que busca o está en el poder. Pero aparte de este caso, realmente son pocos los casos que terminan resolviéndose, y una gran parte de estos no pasa ni siquiera a denunciarse. Es por esto que, aparte de los casos contabilizados, podemos inferir que existe una gran cantidad de casos que no pasan a denuncia. Esto lo podemos sustentar con el testimonio de la doctora Flavia Freidenberg. Ella cuenta que gran parte de este problema yace en la sistematización que existe de la violencia. Si bien culturalmente México es considerado un país principalmente machista, esto no solo queda pasmado en el plano cultural, también pasa al ámbito de la política, mismo caso que con la violencia. Lo anterior lo podemos probar con la gran cantidad de testimonios que existen, tanto públicos como secretos.